Amables televidentes de Sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Los vuelvo a saludar desde Bariloche con nuestro amigo en esta oportunidad, Hans Schulz. Así Hans, es. ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por Hans estar acá. es de familia alemana y nos va a contar la historia de los alemanes en la Patagonia, porque ellos tienen una historia muy interesante tanto en Chile como en Argentina. La influencia de los alemanes es enriquecedora, no solo para Argentina, sino también para Chile, desde el punto de vista cultural, histórico, gastronómico, en todos los aspectos. Así que a partir de este momento, la influencia alemana en la Patagonia, a cargo de Hans Schulz. El establecimiento de numerosos alemanes, austríacos y suizos en Chile en el siglo XIX suele resumirse bajo los términos colonia alemana o colonias alemanas. Esto tiene sus razones históricas, ya que al menos hasta el siglo XX, a todas las personas de habla alemana se las consideraba pertenecientes a la nación germana. Si bien fueron muchos más los alemanes que emigraron a Argentina o Brasil, en Chile ejercieron una influencia cultural mucho más duradera. Alrededor de 500.000 chilenos descendientes de los alemanes que llegaron en diferentes olas migratorias a partir de 1848, en 1883, en 1933 y después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sin embargo, solo entre 20 y 40.000 dominan hoy el alemán como lengua materna. Todo comenzó con la Ley de Inmigración Selectiva, con la que el joven Estado chileno quiso poblar en 1845 los solitarios territorios en el llamado Sur Chico, en la frontera con el territorio mapuche. Inmigración selectiva significaba que quienes se postulaban como pobladores debían ser católicos y poseer educación media o superior. En cuanto a los nazis que buscaron refugio en la Argentina, la modalidad utilizada para la fuga fue muy parecida en todos los casos. Complicidad de los miembros de la Iglesia, de la Cruz Roja Internacional y de las autoridades migratorias argentinas. El circuito de escape llamado Ruta de las Ratas tenía un puerto de salida generalmente en Italia, podía ser Génova y el destino final era Sudamérica. Para comenzar el programa, Hans, ¿qué es lo que deberíamos saber de la presencia alemana en la Patagonia? Bueno, las preguntas siempre son más simples que las respuestas. Seguro. Porque a veces la presencia alemana está un poco sobrevaluada tal vez en Bariloche por la influencia arquitectónica, la influencia de los nombres, de los negocios, en la parte comercial. Pero bueno, los alemanes forman parte de una de las tantas corrientes que vino a la Argentina aluvial, esa Argentina de la gran inmigración de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Igual que en Brasil y igual que en Chile, más en Argentina. Los alemanes no solo se afincaron en Bariloche, la mayoría en realidad fue a parar a Buenos Aires, a Misiones, a la provincia de Buenos Aires, eran agricultores, y algunos vinieron acá. La particularidad de Bariloche es que los alemanes de acá originalmente vinieron de Chile. Es como otra migración, es una migración que vino cuando se saturó el sur de Chile, que la trajo antes, a mediados del siglo XIX, llegaron los alemanes al sur de Chile, lo conocés, Puerto Montt, Valdivia, Puerto Montt, que no se llamaba Puerto Montt, Corral, se llama, no, Corral no, bueno, tenía otro nombre, las colonias de Yanquihue, el lago Yanquihue, ahí es donde se instalaron. Cuando eso estuvo cubierto, desbordaron la cordillera y vinieron a Bariloche. Igual, nosotros siempre hacemos una salvedad en Argentina, había habitantes originarios acá, tanto mapuche como tehuelche, y había criollos también, lo que nosotros llamaríamos criollos, los argentinos, de origen español básicamente, y también italiano en su momento, y los alemanes se incorporaron. Lo que trajeron los alemanes del sur de Chile fueron el comercio con Europa en realidad, a través del Pacífico, a fines del siglo XIX, y también el colegio, la cultura, todos eran letrados, todos hablaban, todos eran muy hacendosos.
Hans, algo que me llama mucho la atención cuando se toca el tema de las migraciones es la compenetración que tuvieron estas personas, en este caso los alemanes, cuando llegan a Chile y Argentina. ¿Cómo hacen con el idioma? Y bueno, es una buena pregunta que tiene muchas implicancias. Los alemanes siempre tienen un dicho: con nuestro idioma cae nuestra cultura. Es decir, vos perdés el idioma y perdés la cultura, y perdés la unión con Alemania, que a mí me pasa, yo todavía hablo alemán, pero muchos amigos míos no hablan alemán, no pueden leer los diarios alemanes, ¿no? Y ya ahí perdés. Claro. En su momento peor. Por eso ellos fundaron siempre tres cosas: iglesia, colegios y asociaciones, donde se juntaban, donde se educaban, donde predicaban. Para no olvidar el origen. Claro, en alemán, siempre alemán. Yo fui a un colegio alemán, se hablaba alemán, en casa se hablaba alemán y soy tercera generación. Es decir, mantienen el idioma porque es la forma de mantener los lazos con la madre patria o la patria de los abuelos, digamos así. Pero ¿cómo fue la llegada? Llegan a un lugar absolutamente extraño y no saben hablar el idioma. Y lo que pasa, bueno, los primeros siempre son los que tienen la peor parte, pero una vez que están ya otros, traen familiares, amigos, generalmente vienen además de la misma región, llega el mensaje: mirá, se fue Pedro y le dieron una chacra en Chile, andá, y va el hijo, va el primo, y se juntan entre ellos. En el caso de Chile es bastante emblemático porque vos ves en Chile se mantuvieron unidos y porque era una colonia muy aislada además. El ferrocarril llega a principios de siglo. Durante 50 años vivieron prácticamente aislados. Estaba todavía el territorio mapuche, estaba la Araucanía. Entonces fue una colonia que eso se sintió, ahora ya menos, pero se sentía que se mantenía entre ellos. Colegio alemán, hablaban alemán, las casas, la arquitectura. Argentina fue un poco distinto, a pesar de que también se mantuvieron con sus clubes, con sus colegios y sus iglesias. Conociendo más detalles de la migración alemana, hacemos nuestro segundo... Estación, sí, lo llamamos estación. Nuestra segunda parada. Segunda parada. Bueno, ¿y qué encontramos aquí? Bueno, te aclaro lo de las migraciones. En Alemania se considera siempre que hubo tres grandes migraciones. Una previa a la Primera Guerra, una entre guerras... Antes de 1914. Antes de 14. Una entre guerras, entre la primera y la segunda, 1918. Una entre guerras, cuando termina la Primera Guerra 18, hasta el 39, que empieza la segunda. Ah, entre guerras. Entre guerras, es decir, la primera es antes, entre guerras y después de la Segunda Guerra. 1939. Claro, y la otra viene después del 45, que esa es una inmigración más política. Vamos a hablar de ella. De esa podemos hablar, pero es otro tipo de inmigración. La primera es masiva, es mucho más grande. La entreguerras también es política, vienen escapando después de la guerra. Por eso estamos siempre, la forma en que tenemos armada la caminata es la primera parada que habla de la primera migración. Son los que llegaron a Chile, que después cruzaron. La segunda es esta, ¿por qué? Porque acá vemos un edificio que es el Club Andino Bariloche, que fue fundado en 1931. Y Bariloche, no sé si han viajado más por Argentina, Bariloche es muy peculiar, tiene muchas montañas, muy centroeuropeo. Y es también el lugar donde nació el esquí, nació el andinismo, porque toda esta gente que venía de Europa, venía de muchos venían de los Alpes y trajeron sus costumbres. Entonces el esquí empezó en Bariloche, el andinismo empezó en Bariloche y el primer club de montaña que se fundó fue el Club Andino. Fundaron 4 personas, uno de ellos, 2 son suizos, otro era un argentino de origen inglés y el otro era Mayling. Mayling era un alemán de entreguerras, que vino después de la guerra. El club tiene una importancia como fundamental en la vida social y comunitaria de Bariloche, igual que parques nacionales. Y justamente elegimos esto también para mostrar el edificio de la Administración de Parques Nacionales, que se funda en la misma época, digamos, entre guerras, en 34, se funda el Parque Nacional, la Administración de Parques. Entonces, esta parada, bueno, muestra la influencia de los alemanes en esa época, 30-40, con el esquí, con el andinismo, y también la fundación del Parque Nacional, que seguro te habrán contado, en el 34, que son 2 instituciones que tienen mucho peso en Bariloche, el Parque Nacional, naturalmente, y el Club Andino. Y Otto Mayling, bueno, tiene una historia muy interesante, no sé si habrás escuchado hablar, hay un refugio arriba en la montaña, ustedes subieron al Otto. ¿Al Otto sí? Claro, bueno, ahí cerca está el refugio de Otto Mayling, que era una especie de ermitaño, un hombre de montaña que vivía solo en medio de la nada.
Así que también tiene toda esa mística de los alemanes, así, de la voluntad, de pura voluntad, ¿no? Y murió, sí, a los 89 años, creo, sí, a los 80, no, 80 y pico, en 1989. Además es interesante porque él llegó, nació antes de la guerra, sufrió la Primera Guerra, vio el avance del nazismo y después vivió después de la Segunda Guerra e inclusive murió cuando se cae el muro de Berlín. Ah, caramba. Así que realmente es un ejemplo de toda la historia alemana, pero desde Bariloche, ¿no? Desde Argentina. Hans, no podemos dejar de hablar de la arquitectura alemana, cómo fue su incidencia tanto en el sur de Chile como en la Patagonia Argentina. Sí, mirá, bueno, acá justo enfrente estamos con un edificio que es igual a este, que acabamos de ver del centro de esquí del Club Andino, hecho por el mismo arquitecto, y muestra un poco la influencia de la arquitectura, llamémosla centroeuropea alpina, porque es muy de Bavaria, digamos, de esa zona o del Tirol. Enfrente tenemos una casa de la vieja arquitectura, influencia alemana, en la arquitectura chilena. Lo que pasó en Chile, esta casa es de material. Lo que pasó en Chile es que ahí había madera. Mucha. Entonces se hicieron las casas de madera, de las cuales muchas se quemaron con el tiempo. Pero hoy si llegás a ir a, bueno, conocés Puerto Varas, Yanquihue, mismo Puerto Montt, hay unas casas magníficas de 4 pisos, todas de madera. Sí. Eran especialistas los alemanes, adaptaron, bueno, también hacían madera en Alemania, pero llegaron y construyeron esas magníficas casas que hoy son casi patrimonio nacional en Chile. Y las trajeron también a este lado. En Bariloche lo que pasó es que acá no había tanta madera, o había madera al principio, pero lo que pasó después es que se crearon los parques nacionales y se protegieron los bosques. Claro. Y se hizo mucho de material. Entonces en Bariloche las casas de madera, que en Chile son muchas, acá no hay, se ven solamente esporádicamente. Se quemaron, fueron destruidas. Lo que hay hoy, de donde se refleja esa arquitectura centroeuropea, es en la de mampostería, en el ladrillo, ¿no? Las viejas casas de madera como esa, que era la sede de la Colonia de Tierras. Esa es una institución oficial. Son los que se ocupaban de la distribución de tierras. Y es una casa histórica, monumento, no sé si no es un monumento nacional. Hans, ciudad que se respete tiene siempre un colegio alemán. ¿Cuál es la historia del colegio alemán de Bariloche? Y el colegio alemán de Bariloche nace con la primera migración, la de los chilenos alemanes que cruzaron. Lo primero que hacen, iglesia, institución y un colegio. Ajá. Y fundaron un colegio alemán en 1907, luterano, porque generalmente eran confesionales, o eran católicos o eran protestantes. Y a partir de ese momento, bueno, existió toda la vida, excepto en la Segunda Guerra Mundial. En el 44 cerraron los colegios alemanes. Cuando Argentina declaró la guerra, cerraron y en el 53 se volvieron a fundar. La cadena es una red de colegios alemanes, los más importantes están en Buenos Aires. Chile tiene una cadena Claro. una red muy importante. Hay una red ahí entre lo que es la educación y lo que es el business, ¿no? Óyeme, Lo que es un pequeño detalle. El colegio se llama Instituto Primo Capraro. ¿Qué tal? ¿Qué tiene que ver un italiano con el nombre de un colegio alemán? Y bueno, en Argentina algo de italiano tenés que tener siempre. Ajá. Yo tengo un abuelo italiano. Ok. Pero esto son dos cosas. Primero es la nueva fundación en 53, cuando le ponen el nombre Primo Capraro. Primo Capraro era un, llamémoslo pionero, un emprendedor que llegó de Italia en la primera época, a principios del siglo XX. Se casó con una alemana que la trajo de Alemania y a través de la mujer, con sus hijos y todo, tuvo una vinculación muy fuerte con la comunidad alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta es la historia y es así. Cuando se sientan para volver a fundar el colegio, encontraban muy pocos alemanes no ligados al nacionalsocialismo, a los nazis.
Y bueno, le pusieron Primo Capraro. Y la verdad que no hay, yo no conozco, en realidad no conozco ningún colegio en el mundo que tenga un apellido italiano. La verdad que no sé, o capaz que haya, pero no. Bueno, Hans, llegamos a la última parada y yo quiero sacar el libro que tú escribiste, que se llama En el nombre del Padre. Es un libro que toca un poco, de manera tangencial, si se puede decir, el tema nazi. Se sabe que aquí al sur de Chile, al sur de Argentina, llegaron algunos miembros de la Nacional Socialista, muy cercanos a Hitler, y es un tema que no podemos dejar de tocar bajo ningún punto de vista. No, claro. Lo que pasa generalmente con ese tema es que cubre todo lo demás, ¿no? Porque yo doy clases de historia y los chicos jóvenes, 16, 17, se fascinan con los nazis. ¿Por qué? Pues se fascinan con el mal, porque es el mal absoluto. El mal vende. El mal vende, el mal atrae. Sí. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron construir un campo como Auschwitz para matar personas? Entonces los nazis siempre van a estar presentes, porque simbolizan un poco eso, el nazismo, ¿no? Y por eso a veces eso tapa la presencia anterior de los alemanes, que no eran nazis. O sea, la mayoría de los alemanes que vinieron a Argentina no eran nazis. La gente cree que todos los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. No, la mayoría vino antes. Entre guerras vino antes, en Chile también, la gran masa de alemanes. Pero bueno, este tema es tan virulento, tan atractivo por el mal, que bueno, tapa lo demás. Por eso nosotros siempre lo dejamos en la caminata para el final, ¿no? Para el final acá en este lugar, porque acá también está la casa de un nazi, un criminal nazi enjuiciado en Italia en los 90, que vivió 40 años en Bariloche. Es el caso Pripke. Pasó desapercibido durante mucho tiempo. Sí, pasó desapercibido, había gente que sabía que él había estado en la guerra, que había sido SS. En realidad Perón, como presidente, no era tan malo como se podía traer a los criminales. Él quiso traer a los científicos, como La inteligencia. Claro, Curtán que hacía los aviones, el otro que le dijo que podía hacer fusión nuclear. Y bueno, y los nazis que buscaban un lugar para escapar usaron esa red para venir. Y Argentina no hizo muchas preguntas en ese momento, ¿no? Después de la guerra. Y se instalaron en muchos lugares, y Bariloche es conocido por el caso Pripke, Erich Pripke, que fue detectado por un periodista norteamericano en el 94. Bueno, y para terminar, está lleno de cervecerías aquí en Bariloche y la afinidad alemana está presente en todas ellas. Sí. Es así, no sé cómo será en Colombia, pero en Argentina no, toda cervecería fue fundada por alemanes. ¿Seguro? En Chile también, todas. Acá en Quilmes, Andes, Becker, la que veas, es alemana. En Brasil igual. Sí, no sé cómo será en Colombia. Dos áreas, imagínate. Claro, ellos trajeron el know-how, ¿no? El conocimiento, y a pesar de que ahora se han vendido muchas, ¿no? Muchas son mega corporaciones internacionales. Así es. Pero bueno, ahora hay un renacimiento con las pequeñas cervecerías, especialmente en Bariloche, sí. Que ya por ahí no están tan unidos a lo alemán, también están unidos a lo inglés, a lo irlandés, a lo escocés. Pero en el origen era esencialmente alemán, toda la producción de cerveza, ¿no? Bueno, Hans, ha sido un paseo extraordinario aquí por las calles de Bariloche, conversar contigo, mucha inteligencia, mucha sabiduría y bueno, quitar un poquito el velo de lo que hicieron estos señores en Alemania y luego su asentamiento tanto en Chile como en Argentina. Hans, que Dios te bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Muy amable, ¿eh? Igualmente. Estoy seguro que hemos aprendido muchísimo con todo el conocimiento de Hans. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora, 1 en punto de la tarde, y que pasen un fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.